Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos en la serie de nuestras riquezas, nuestro corazón y Jesús. Hoy vamos a ver Mateo 6, la segunda parte de Mateo 6. La primera semana vimos la primera parte de Mateo 6, del discurso de lo que Jesús estaba hablando en Mateo 6. Hace un año salió un artículo bastante interesante en el Universal, en el periódico Universal, en el Día Internacional de la Salud. No sabía que había un Día Internacional de la Salud, pero lo hay. Y el año pasado, en ese día, salió el artículo con este título: Trastorno de ansiedad, la enfermedad mental más común en México. Entonces, en este artículo explica que el 14% de los mexicanos padece de diferentes trastornos de ansiedad generalizada que los lleva a depresión y a diferentes adicciones. Fíjate, hay una cita del artículo. El director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, psiquiatra y neuropsiquiatra y maestro en ciencias médicas, ya casi parecía ahí, y sensei, expuso que para poner en contexto su importancia, puede decirse que la prevalencia de diabetes en el país es de 6 a 8% en México, 6 a 8, y estamos hablando de la gente con adicciones o deprimida por ansiedad, por preocupaciones del 14%, y entonces dice, hay más deprimidos que diabéticos. ¿Cómo ven? Yo creo que hay diabéticos por todos lados. No sé, luego hay dietas para diabéticos, o si alguien te invita a comer o lo invitas a comer, luego te dice que no puede comer esto tal vez porque es diabético o tiene diferentes enfermedades por su diabetes. Según yo, había muchísimos diabéticos, y fíjate que este artículo en el Universal está diciendo que según el director de investigación del Instituto de Neurociencias, bla, 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 hay más deprimidos que diabéticos. Ahora, cuando leí este artículo, me puse a pensar que sería interesante ver cuántos de estos ansiosos son cristianos o no, y qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. ¿Cómo vienes esta mañana? ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás en paz? ¿Estás conforme con tu vida, con tu situación? Hace mes y medio me empezaron a salir un montón de ronchas en mi cara.
ya desde hace tiempo, pero hace un mes y medio me empezaron a salir más y me ardían, me picaban. Y entonces ya la cosa, fui al dermatólogo cuando vi que la cosa ya se estaba poniendo grave, en donde ya me estaba saliendo en la frente, que casi no tengo frente, pero me estaba saliendo en la frente. Entonces dije, híjole, bueno, aquí ya se me va a ver a todo lado. Entonces fui al dermatólogo y me dice que tengo rosácea. Rosácea es una condición de la piel que es sensible, se irrita y tienes urticarias. Y me dice que las dos cosas que lo provocan o que te llevan a reaccionar así es el sol y estrés. Ahora, cuando me dijo eso, un cinicismo interior empezó a gritarle. No le grité, no le dije nada, pero ok, me estás diciendo que el estrés o el sol me pueden provocar esto, ¿y cómo quieres que regrese a mi casa si me tengo que ir en camión y tengo que estar ahí en la parada y el sol me va a estar dando en la cara? Incluso cuando me dijo eso me estaba estresando y me estaba diciendo, ok, mira, entonces lo que tienes que hacer es no salir al sol y no estresarte. Escuché eso y me estaba estresando. ¿Cómo quieres que no me estrese? No conoces mi vida, casi le decía. ¿Cómo quieres que no me estrese? Fíjate lo que Jesús en el versículo 25 dice, por eso no se preocupen. Y está hablando de una preocupación en cuanto al sustento de sus discípulos. ¿Te acuerdas lo que dijo la primera semana que lo vimos? ¿Te acuerdas lo que dice anteriormente de esto? Está hablando de donde nuestro corazón, donde nuestro tesoro está, nuestro corazón está, no acumulen riquezas, donde el óxido las corrompe. Y entonces dice, por eso no se preocupen. Entonces Jesús está diciendo, no acumulen riquezas. Y no sé si te imaginas, uno de los discípulos está pensando si es cínico, como en ese momento cuando me dijeron que no me preocupara, se le agarró, se le volteó y empezó a ser cínico y empezó a pensar, pero Jesús, ¿cómo quieres que no me preocupe? ¿Cómo quieres que no esté ansioso cuando me estás diciendo que no me aferre a mis posesiones? Ponte a pensar que absolutamente todo tiene que ver con el dinero. Todo. La renta, el agua, la luz, las tortillas, lo que vamos a comer, la escuela de los hijos, las deudas que tenemos, la tenencia del coche, la gasolina del coche si es que tenemos, si no, los 9 pesos de ida y los 9 pesos de regreso del camión, todo tiene que ver con dinero. Jesús me está diciendo, no te aferres al dinero, porque donde está tu tesoro está tu corazón, entonces no amases riquezas. Y si yo hubiera estado ahí le hubiera dicho, ok, pero ¿cómo quieres que no me preocupe si me estás diciendo que dé todas mis riquezas o que no atesore mis riquezas? Y fíjate lo que Jesús está hablando. Entonces por eso no se preocupen. ¿Por qué? Porque entonces el discípulo o se hinca a las riquezas, o se hinca a Mamón, o se hinca a Jesús. Porque es por eso, porque entonces no podemos amasar riquezas y no podemos llamarnos discípulos de Jesús. Por eso, porque no podemos confiar en nuestras posesiones y al mismo tiempo no podemos seguir a Jesús. Por eso, porque nuestras riquezas se van a oxidar, se van a corromper. Por eso no se preocupen. Fíjate el versículo 25, yo les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, y por su cuerpo, cómo se vestirán. Fíjate la importancia de lo que Jesús te está diciendo. En 9 versículos, la palabra preocupar se repite 6 veces, casi una en cada versículo. Versículo 25, no se preocupen por su vida. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe? Versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Versículo 31, así que no se preocupen diciendo. Versículo 34, por lo tanto, no se angustien, no se preocupen. La Reina Valera lo pone en la 60, lo pone afanen. En la Reina Valera antigua lo pone no se congojen. La idea es esa preocupación constante. La idea es esa ansiedad constante, esa incertidumbre constante de si tendré lo suficiente.
Y entonces pónganse a pensar, fíjense, dense cuenta que para Jesús es importante que los discípulos no se preocupen, no se angustien. Y entonces, ¿por qué Jesús es tan insistente en esto? ¿Se acuerdan que dijimos que para Jesús la actitud hacia nuestras posesiones es reflejo de nuestro compromiso para seguirlo? Para Jesús, la actitud hacia nuestras posesiones es reflejo de nuestro compromiso para seguirlo. ¿Se acuerdan lo que vimos que es avaricia? Es aferrarse a lo temporal, haciendo a un lado lo eterno. ¿Sí se acuerdan? Entonces para Jesús es importante esto. Y entonces, ¿por qué es tan importante para Jesús? Fíjate, cada vez que aparece la palabra preocuparse en el Nuevo Testamento, por lo menos, el mandato es a no hacerlo. Lucas 22:11. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen, no se angustien, no se acongojen. Filipenses 4:1, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Por qué tanta insistencia para Jesús? Fíjate lo que dice anteriormente en Mateo 13, versículo 22. Para que entiendas a Jesús el corazón y por qué te está diciendo esto. Mateo 13, versículo 22, Jesús nos dice, el que recibió la semilla, ¿se acuerdan que está hablando de diferentes discípulos, de cómo el evangelio es recibido de diferentes formas en diferentes corazones? Y entonces dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos, es el que oyó la palabra, el que oyó el evangelio, el que oyó la gracia de Cristo. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Para Jesús es tan importante nuestro corazón en cuanto a nuestras posesiones, que entonces hay casos que está describiendo de gente que recibió el evangelio, que escuchó el evangelio, pero de una forma superficial. No es que haya perdido su salvación, sino que el evangelio nunca llegó a dar frutos, y te está diciendo porque cayó en espinos, y esos espinos es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que no llega a dar fruto, las preocupaciones de esta vida. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que la falta de fe produce ansiedad. Vamos a ir viendo por qué falta de fe, pero la falta de fe produce ansiedad, y esa ansiedad nos hace avaros, nos hace amontonar cosas. Avaricia es aferrarse a lo temporal, olvidando lo eterno. Para Jesús es tan importante esto, que la actitud hacia nuestras posesiones es reflejo de nuestro compromiso para seguirlo. Y entonces Jesús está diciendo, no se preocupen. Ahora, me podrás decir, bueno, sí, pero es que mira, la verdad no tengo mucho dinero. Nos estás hablando a nosotros, a México, a Veracruz. O sea, la verdad que no tenemos mucho con qué ser avaros, no tenemos mucho. Y es interesante que incluso la riqueza es un tanto relativa. Ponte a pensar en esto, que muchos de nosotros, en comparación con países africanos, estamos bastante bien. Tenemos una casa bastante cómoda, tenemos alimentos plenos, tenemos comida. Diferentes países, incluso en Latinoamérica, estamos bastante bien. Incluso si nos comparamos entre nosotros, hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Hetty Green era la bruja de Wall Street. Era una contadora en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Se le conocía como la bruja de Wall Street. Era la mujer más rica en la historia de Estados Unidos. La mujer más rica en la historia de Estados Unidos. Llegó a amasar $200 millones, lo que hoy sería $5 billones, suficiente para vivir no sé cuántas vidas. Y entonces la historia de esta mujer es que era tan avara que comía nada más avena con agua, y la comía fría porque no quería gastar en gas. Ahora no es choro, este es un personaje real. No quería gastar gas,
Cuenta la historia que su hijo un día se fracturó una pierna. Esta mujer tardó tanto tiempo en tratar de buscar un hospital gratis que para ese tiempo ya se le había engangrenado la pierna a su hijo, se le tuvieron que amputar. La mujer tardó muchísimo tiempo en casarse porque era muy desconfiada. La condición que puso para casarse fue que su esposo explícitamente en el contrato renunciara a absolutamente todo bien que ella tenía. Cuenta la historia que se pasó más de una semana buscando una estampita de correo que valía 25 centavos, la perdió en su carruaje y se pasó una semana. Obviamente no durmió ahí en el carruaje, pero estaba ahí enfocada tratando de buscar 25 centavos. Tenía la mujer $5 billones. La mujer no se creía rica. La mujer seguía trabajando para conseguir lo que pensaba que necesitaba. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos lo suficiente para ser avaros, para ser desconfiados, que incluso tal vez nuestra ansiedad o nuestra preocupación es válida porque no tenemos lo que otras personas tienen. Fíjate Hebreos 13:5, fíjate lo que el autor de Hebreos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Fíjate la promesa que Dios le hace a su pueblo. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. ¿Estás contento? ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? 1 Timoteo 6, versículo 6. Está hablando de los falsos maestros. Es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. El evangelio de la prosperidad, lo dijimos anteriormente. Es cierto que la verdadera religión se obtiene en grandes ganancias, fíjate en esto, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Ese es el llamado del cristiano. ¿Estás contento? ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado por tu porvenir? ¿Piensas que la religión son medios para enriquecerte? Fíjate lo que dice: solo si estás satisfecho con lo que tienes, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, fíjate lo que dice: te dices a ti mismo, si tuviera un poco más estaría verdaderamente satisfecho. Estás equivocado. Si no estás contento con lo que tienes ahora, no estarás contento con nada, aun si se te diera todo. ¿Estás contento ahora? ¿Piensas que tienes suficiente? La verdad es que muchos de nosotros vivimos en una realidad virtual. Y si tuviera más recursos, estuviera más contento. Y si tuviera más recursos, sería más generoso. Y si tuviera más, podría preocuparme por los que menos tienen. Si no estás contento ahorita, jamás lo estarás, incluso si se te diera todo. Sinclair Ferguson, otro predicador, dice: el contentamiento cristiano es el fruto de tener como tu ambición más grande el pertenecer al Señor y estar totalmente a su disposición en el lugar que Él elige, en el tiempo que Él disponga y con la provisión que Él se proponga hacer. El contentamiento cristiano es el fruto de tener tu ambición más grande, el pertenecer al Señor y estar totalmente a su disposición en el lugar que Él elige, en el tiempo que Él disponga y con la provisión que Él se proponga hacer. ¿Te has sentido que no estás a gusto en un lugar, que no estás a gusto con un sueldo, que no estás a gusto con lo que tienes? Porque estás tratando de buscar tu contentamiento en tu situación, en tu contexto, en tus pertenencias. Y entonces lo que Jesús te está diciendo es que no pongas tu corazón en las riquezas de este mundo, que al final de cuentas desnudo veniste a esta tierra, desnudo vas a salir de ella, que al final de cuentas lo que tratas de amasar va a terminar oxidado, va a terminar para otra persona. Interesante que la herencia de esta bruja de Wall Street no dejó herencia y después se murió y la gente se empezó a pelear por lo que había tenido. Tantos años de sacrificio, tantos años de ahorro y ni siquiera se quedó con sus $5 billones. Entonces, ¿estás contento? ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Fíjate lo que Jesús nos está diciendo en el versículo 30.
Ya leímos la porción, sale. Entonces te voy a estar apuntando ahí en los versículos. Versículo 30. Fíjate lo que dice. La segunda parte, vamos a regresar a la primera, pero en la segunda parte del versículo 30. Fíjate cómo los describe estas personas ansiosas, preocupadas. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y no es un elogio si no te das cuenta. Les está diciendo gente sin fe. Los discípulos que habían estado enfrente de Jesús, que habían estado incluso enfrente de la repartición del pan y de los peces, que habían estado incluso enfrente de diferentes milagros, están preocupados y están ansiosos porque Jesús les está diciendo: no atesoren riquezas, donde pongan su corazón están sus riquezas. Y entonces la gente estaba preocupada y Jesús les dice: ¿No es capaz Dios de hacer más por ustedes, gente de poca fe? En el versículo 32, fíjate igual cómo los describe. Porque los paganos andan tras estas cosas. Los paganos, los incrédulos, los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación con Dios, andan tras estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque estas personas que no conocen a Dios piensan que todo está bajo su control, que su control está bajo su control, es su responsabilidad proveer para ellos mismos, proveer para su familia, proveer para la gente que necesitan proveer. Y entonces si es así, tienen derecho y tienen el lugar de estar preocupados, no solo preocupados, sino desesperados, porque piensan que todo está bajo su control, piensan que nadie está cuidando de ellos. Piensan que si no hacen esta decisión, entonces ya hasta aquí llegaron y no van a tener el sustento para mañana. Primera de Pedro 2:7, fíjate lo que Pedro nos dice: depositen en Él toda ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad. Literalmente dice: avienten, dejen. Si están cargando algo, tírenlo. Dejen toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y esa es la esperanza del cristiano. ¿Crees en verdad que Dios está por ti, que Dios te cuida? ¿O eres gente de poca fe? ¿O estás viviendo como los paganos, como los incrédulos, como la gente que no conoce a Dios, ansiosa, preocupada? Y creo que nuestro corazón revela que en momentos de escasez, en momentos de incertidumbre, magnificamos el problema y minimizamos a nuestro Salvador. Y Jesús está yendo al corazón de nuestra ansiedad. Magnificamos el problema, exageramos el problema y al mismo tiempo minimizamos a nuestro Salvador. Tenemos poca fe. Vivimos como gente que no conoce a Dios. ¿Cómo reaccionas durante tiempos de escasez? ¿Cómo te expresas durante tiempos de escasez? ¿Qué piensas durante tiempos de escasez? Dios, ¿me estás diciendo que no me aferre a estas cosas? ¿Y esto es lo que saco por no aferrarme a estas cosas? ¿Con esto me pagas? ¿Estás expresando, te estás viviendo como alguien que no conoce a Dios? Cuando llega tal vez tu esposa y te dice: hoy comemos frijoles porque no nos alcanzó para el filete, ¿te exasperas como los paganos? Como las personas que no conocen a Dios. ¿Te enojas con Dios como las personas que no conocen a Dios? ¿O llevas a tu familia a las glorias de Cristo y diciendo: Cristo es suficiente? Vives como pagano, crees que Cristo cuida de ti, y ese es lo que Jesús nos está diciendo. Fíjate lo que dice John Stott, otro pecador. Al final hay dos tipos de piedad: una que está centrada en Dios y la otra en uno mismo. Hay dos tipos de piedad, una que confía en Dios y otra que no confía en Dios. Cada una produce diferentes clases de ambición. Una es una ambición para glorificar a Dios y otra para glorificarse a sí mismo. ¿Cómo reaccionas en tiempos de ansiedad? ¿Es tu esperanza Cristo? ¿Tu esperanza es tu sueldo, tu trabajo, tu situación? Y entonces fíjate lo que Jesús nos está diciendo. ¿Cuál es la situación? Ya sabemos el problema. Versículo 25, fíjate: ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la comida? ¿Te acuerdas en Lucas 12 cuando veíamos el rico insensato? Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Y entonces en el versículo 26, fíjate lo que Jesús te está diciendo. Fíjense, pongan atención en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Han visto a un pájaro, a un ave ansiosa? ¿Han visto a un ave preocupada? ¿Han visto a un ave con crisis de nervios por qué va a comer? Tal vez la ven porque le tiramos piedras, pero no la ven preocupada por lo que va a comer, ¿cierto? Entonces Jesús está diciendo, ¿no valen ustedes más que ellas? Y entonces cuando nosotros empezamos a vivir ansiosos, empezamos a pensar que Dios cuida más de un ave que al pueblo que compró con su propia sangre. Que entonces si Dios dio a su Hijo por nosotros, entonces estamos diciendo con nuestra ansiedad que Dios cuida más a esta ave que a un pueblo que compró con su propia sangre. Versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, ¿no hará más por ustedes, gente de poca fe? ¿Crees que Dios cuida más de hierbas que a su pueblo que redimió, que compró, que santificó a través de la muerte de su Hijo? ¿Piensas en verdad eso? ¿O por qué sigues desconfiando del cuidado de Dios cuando te mostró que Él te da absolutamente todo? Fíjate que nuestra ansiedad pone en duda el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Nuestra ansiedad pone en duda el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Cuando estamos ansiosos dudamos si Dios nos ama, si Dios es lo suficientemente bueno para librarnos de esta. Nuestra ansiedad pone en duda la sabiduría de Dios. ¿En verdad Dios me llevó a la mejor circunstancia? ¿En verdad Dios sabe lo que hace? ¿En verdad Dios es tan sabio como dice ser? Pone en duda el poder de Dios. ¿En verdad Dios me podrá sacar de esta? ¿En verdad es todopoderoso como dice ser? Estamos ansiosos y dudamos de su amor, de su sabiduría, de su poder. Pensamos que estamos en control. Jesús dice, vean a las aves, vean a los lirios. Pablo nos dice, vean a su Hijo. Fíjate Romanos 8, versículo 32. Fíjate lo que Pablo nos dice. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién es el que los justifica? ¿Quién es el que los condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pablo está diciendo, vean a su Hijo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Gente de poca fe. ¿Crees que Cristo te ama? ¿Crees que Cristo cuida de ti? Ve la cruz de Cristo. Regresamos a Mateo 6, el versículo 32. Fíjate lo que Jesús te está diciendo. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Busquen el reino de Dios, busquen su gloria, descansen en lo que Cristo va a hacer últimamente por ustedes. En tiempos de riqueza, busquen el reino de Cristo. En tiempos de escasez, busquen el reino de Cristo. En tiempos de dolor, busquen el reino de Cristo. En tiempos de gozo, busquen el reino de Cristo. Avaricia es aferrarse a lo temporal, olvidando lo eterno. Busquen el reino de Cristo. Glorifiquen a Cristo y proclamen que Cristo es suficiente en tiempos de riqueza, en tiempos de ansiedad, en tiempos de pobreza. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos escasez? Glorificamos a Cristo y decimos, Cristo es suficiente. Cristo está conmigo en medio del valle de sombras de muertes. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Empezamos a sobornar, empezamos a robar, empezamos a desviar,
empezamos a enojarnos, empezamos a amargarnos, empezamos a vivir como gente que nunca conoció a Cristo, gente de poca fe. Y entonces Cristo nos está diciendo que nos da lo necesario. No nos da necesariamente lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y entonces es confiar. Es la voluntad de Dios mejor que mi voluntad. Es su provisión mejor que mi provisión. En verdad pienso que Cristo me da lo que necesito. Ahora déjame terminar con esto y déjame terminar con el Evangelio. En Lucas capítulo 22, versículo 41, todo está en el contexto de no se preocupen, no vivan ansiosos. En Lucas 22, versículo 41, fíjate lo que dice. Está hablando de Jesús en Getsemaní. Entonces, está a punto de ir a la cruz, está a punto de ser crucificado, está a punto de cargar con la ira de cada uno de sus hijos, está a punto de ser aplastado por la carga de nuestros pecados. Y entonces dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cristo sufrió la ansiedad que jamás tendrías tú que sufrir para mostrarte que Él resuelve tu problema principal. Cristo tuvo que sufrir la ansiedad, la última ansiedad, la ansiedad más grande en tu lugar, para que ya no tengas que sufrir ninguna ansiedad y puedas confiar que Él cuida de ti. Ponte a pensar en esto, el Hijo de Dios está ansioso, está desesperado, rogándole al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. El Padre le dice, no, tienes que pasar por esto. Jesús está angustiado, Jesús está sudando gotas de sangre y Jesús sufre la ansiedad que tú jamás tienes que sufrir. Jamás vas a tener que sufrir en saciedad. Jamás vas a tener que sufrir la angustia de estar separado del Padre si es que pones tu fe en Cristo. ¿Crees que Cristo resolvió tu problema más grande? ¿Crees que Cristo proveyó todo lo que necesitabas en la cruz? ¿Crees que Cristo es bueno? ¿Crees que Cristo es suficiente? ¿Crees que Cristo cuida de ti? Cuando Dios decidió aplastar a su Hijo en lugar de aplastarte a ti, y dudas que si Él cuida de ti, que si Él es suficiente, que si Él es sabio, que si Él es poderoso para librarte de esta. ¿Te das cuenta lo que decimos cuando estamos ansiosos? Cuando dudamos de su bienestar, cuando dudamos de su voluntad, cuando dudamos de su provisión. Pero Él estaba angustiado y es el mismo que te dice, no se preocupen. Pero Él estaba angustiado y se puso a orar con más fervor, pero no se preocupen. Y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Y fue obediente a la cruz y murió por tus pecados. Y si pones tu fe en Cristo, no tienes jamás que preocuparte si Él cuida de ti. Déjame terminar con este himno. Tranquilos hallaros podéis los creyentes, basado la fe en la promesa de Dios. ¿Qué más que lo dicho queréis que nos diga a los que nos hemos confiado en Jesús? Desecha temores, que en todo camino y en toda flaqueza tu guarda seré. Mi ayuda tú tienes y auxilio constante yo soy, y a mis fieles amparo daré. El alma que en Cristo buscare reposo, le ha dicho que nunca la abandonará, por más que el infierno procure vencerla, jamás conseguirlo podrá. Señor, te doy gracias por la cruz de Cristo. Mi Dios, te ruego que como tu pueblo podamos ver las aves, podamos ver los lirios, podamos ver la cruz de tu Hijo. Mi Dios, si no escatimaste a tu Hijo, serás capaz de darnos lo que necesitamos.